Ok, buenas noches. Hoy vamos a continuar con un algoritmo que también es una extensión del Q-Learning. Eh, Q-Learning lo vimos hace como tres clases y posteriormente vimos el doble Q-Learning, que era una extensión. Después vimos el SARSA, que era muy similar al Q-Learning. Vimos el Expected SARSA, vimos el DynaQ y es la misma idea de fondo. Y hoy vamos a seguir en ese mismo espíritu, viendo variaciones del Q-Learning. Entonces, en esta oportunidad es el Q-Learning aproximado, que es otro approach para abordar el problema de aprender a desenvolverse en los entornos. Entonces, esa es la clase de hoy. Como siempre, vamos a comenzar con el repaso de la clase previa. En la clase previa estuvimos trabajando con la combinación de dos cosas. La combinación de aprender en tiempo de interacción con el entorno, que es lo que le llamamos aprendizaje de diferencia temporal, y aprender sin interactuar con el entorno, que es lo que llamamos planificación. ¿Qué hacíamos con DynaQ? Hacíamos la combinación de las dos ideas. Entonces, en esencia, este gráfico que pueden apreciar aquí en la diapositiva tiene cuatro elementos principales que son los valores, el entorno y un modelo. De la interacción de esos elementos principales, por ejemplo, teniendo valorado ya una política, y yo en función de eso puedo tener experiencia con el entorno. De allí obtengo experiencia real. Esa experiencia real me va a permitir construir un modelo. Recordemos que los modelos acá eran tener en la entrada un estado y una acción, y en la salida, state action, y en la salida, esto es lo que era el modelo. Y vamos a tener dos elementos también. Diego, ¿cuáles elementos son? Alfredo, El ¿cuáles signo elementos son? S' y R, pues. Ajá, sería la recompensa y el siguiente estado. Entonces, tener un modelo me va a permitir a mí simular experiencias. Y tanto la experiencia real, es decir, la información que yo obtenga del entorno, como la información que yo obtenga de manera simulada, o, extrayéndola de mi modelo, eso me va a permitir a mí actualizar eh, la, los valores que tenía anteriormente. Entonces, si es de la experiencia real, eso es lo que llamábamos el aprendizaje por refuerzo directo, y si no, era una actualización de planificación. Entonces, era la combinación de esas dos ideas. Luego que vimos el comportamiento de DynaQ, vimos una variación que incorporaba en la recompensa, incorporaba una constante capa y un valor tau. El valor tau hacía referencia a aquellos, Mar. Al, era un factor que multiplicaba el bonus que se le agregaba a la recompensa. No, no, el tau, el que está dentro de la raíz. Cantidad de veces en que no se visitaba un estado, dada una acción. Ajá, exactamente. La cantidad de veces que no había ocurrido la transición específica, que es dicho en otras palabras lo que Diego acaba de mencionar. Entonces, en realidad, este tau era un tau de SA.
Entonces, en otras palabras, es la cantidad de steps en que no se había intentado esa transición. Entonces, ¿cuál es la transición? Estar en un estado y ejecutar una acción, independientemente de cuál sea mi estado alcanzado en ese momento determinado. Y teníamos una constante capa, y esa capa hacía referencia a qué, Jorge. ¿A qué hacía referencia capa, Abraham? No, en estos momentos no, no lo ¿A qué ubico, profe. hacía, a qué hacía referencia capa, Natanael? Hacía referencia a qué tanta como confianza iba a tener. mm, lo que yo he entendido era como que qué tanto se iba a confiar en lo que aprendía, pues que no siempre Sí, se iba a confiar, sino iba a explorar un poco. eso es correcto. Era un valor que iba a tener influencia sobre ese valor tau que habíamos mencionado anteriormente. Pero específicamente nos estaban diciendo que tenía que ser pequeño ese valor de capa. Entonces, ¿qué es Sí, pequeño? Por lo general, cuando se miran algunas implementaciones, se encuentran valores con 3 decimales, es decir, 0.001, incluso con 4 decimales, 0.0001. Y pues lo que yo les estaba recomendando es que como muy grande, 0.1. Entonces, se podría trabajar con cualquier número menor a 0.1. Era muy similar a lo que veíamos cuando nos especificaban que epsilon para ciertos algoritmos tenía que ser pequeño. Entonces, pequeño es eso, es un número eh, donde 0.1 ya es grande, entonces un número menor que 0.1. Y eso lo que me iba a permitir, cuando estudiamos el análisis o estudiamos la comparación de este bonus que se agregaba con respecto al DINAQ, era que el agente o el algoritmo iba a permitir descubrir si eventualmente aparecían mejores soluciones a la conocida en un momento determinado, que fue la conclusión a la que llegamos. Hicimos específicamente trabajamos con dos casos de estudio o dos escenarios. El primer escenario era cuando tenía un entorno que tenía una sola, había un tramo del entorno que tenía un solo espacio por donde se podía pasar a la otra parte, imaginando lo que estuviera separado. Y eventualmente cambió en cierta cantidad de steps. Como se obstruyó ese espacio, pero se abrió otro, eso obligaba al DynaQ a encontrar el otro espacio. Y cuando comparamos el otro algoritmo, que es el DynaQ Plus, vimos que él también se dio cuenta y que tardaron prácticamente el mismo tiempo en darse cuenta. Sin embargo, en el otro escenario, que era tener un camino que se podía, que solamente permitía llegar a la meta en un sector y eventualmente abrir otro camino mejor, creo que eran después de 3000 steps, y pudimos apreciar que DynaQ no se dio cuenta. Él siguió por el mismo camino y DynaQ Plus sí se dio cuenta. Entonces, ese bonus permitía ser sensible a cambios en el entorno que me permitieran encontrar mejores soluciones. En esencia, eso era lo que habíamos mostrado con la comparación de las gráficas en esos dos escenarios. Con respecto a eso, ¿alguna duda? Profe, ese valor de tau, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se...? Es una sumatoria. Usted guarda el step. Vamos a verlo así para que sea más fácil
de apreciar. Un episodio está compuesto de varios steps. Entonces, el episodio 1 está compuesto del step 1, el step 2, el step 3, el step 4, y, y así sucesivamente hasta que termine el episodio. Así, 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 así. Para cambiar de un step a otro, que es la manera en que nosotros interactuamos con el entorno, hay una acción, pero esa acción se toma en función de una política que tiene como entrada un estado. Entonces, hay un estado, acción. Este bloquecito que está acá es lo que vamos a llamar transición. Específicamente esto, estar en un estado y ejecutar una acción. Entonces, una transición va a ser la unión entre dos estados. Ahora, ¿qué es Tao? Tao es la cantidad de steps que han transcurrido desde que se intentó una transición. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos acá a encontrar otra vez ese SA específico en el step 8, entonces lo que tenemos que hacer es obtener la diferencia de el step actual menos el step en que fue visitado por última vez. Con esa diferencia se obtiene. O si lo ves de otra manera, pues sumando cada uno de los steps que han transcurrido. Sí, Daniela. Ok, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si sería sumando, entonces sería, como mencionó, que estaba en S8. Entonces sería de S1 a S8 todos los steps, ¿no? Ajá. Ok. Va, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuemos entonces con el tema de hoy. En el tema de hoy vamos a trabajar con este Q-Learning aproximado. Como siempre, una pequeña contextualización. Después vemos el algoritmo y vamos a trabajar con un caso de estudio. Arranquemos con la contextualización. Resulta que hasta el momento nosotros habíamos estado trabajando con una familia grande de algoritmos. Cuando yo se los presenté a ustedes, yo los dividí por tipo. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, los algoritmos que se aprovechan de la aleatoriedad usando random, a esos algoritmos lo habíamos a llamar de la familia Monte Carlo. Voy a ponerlo aquí azulito. Entonces vimos una familia de algoritmos Monte Carlo, porque vimos varios algoritmos, creo que les mostré 3. Entre esos estaba el de buscar como estado inicial o buscar que todos los estados fueran estado inicial, que eran el initial starts. Entonces, habían varios algoritmos, pero estaban basados en esa idea de aprovechar la aleatoriedad y el random. Entonces, esos eran los algoritmos Monte Carlo. También vimos antes lo de programación dinámica, que vimos el policy iteration y el value iteration, y distinguíamos claramente por qué el policy iteration, el value iteration, era de una familia distinta a lo de Monte Carlo, era por la idea que estaba detrás. Y después vimos los de aprendizaje de diferencia temporal. En esto, aprendizaje de diferencia temporal, hemos estado bastante tiempo porque hemos visto varias versiones, hemos visto el Q-Learning, hemos visto el SARSA, hemos visto el doble Q-Learning, hemos visto el Expected SARSA.
Por ponerlo aquí como más, hemos visto el DynaQ y el DynaQ Plus. Y ahora, todo esto que hemos visto, yo lo voy a agrupar en una categoría. Todo esto que hemos visto lo voy a agrupar en una categoría y a esa categoría la voy a llamar métodos tabulares. La intuición de por qué son tabulares lo puede ver uno en la representación de los estados. ¿Por qué la representación de los estados? Porque vemos cada uno bien distinguido y bien diferenciado con respecto a los demás. Por ejemplo, en el Frozen Lake nosotros teníamos la grid y la grid nos iba a decir cuál era el estado en función de dónde estaba el personaje ubicado. Y así, con el mismo espíritu, estaban todos los demás entornos pensados y configurados para eso, para trabajarlos de manera tabular. El único entorno que nosotros resolvimos con métodos tabulares que no era pensado para métodos tabulares era el Mountain Car. ¿Por qué no era pensado para métodos tabulares? Porque él me retornaba dos cosas. Vamos a ver si recuerdan. A ver, Coalver, ¿cuál era el espacio de observación? ¿Cuáles eran los estados en el Mountain Car? ¿Recuerda? La posición horizontal Sí, señor, la posición, y no recuerdo si el otro era la velocidad. Muy bien, sí. La velocidad. Ah, Entonces, lo mismo sucedía tanto para la posición como la velocidad, que nosotros teníamos un rango en donde ese valor se iba a manejar y ese rango ya no iba a ser discreto como estamos acostumbrados a verlo, sino que iba a ser un rango con números decimales. Ahora, ¿qué hicimos nosotros para poder resolverlo con la aproximación tabular? Nosotros hicimos o desarrollamos un paso que se llamaba discretización, que fue agarrar esa posición y así como lo acabo de dibujar, discretizamos. Entonces, obtuvimos 1, 2, 3, hasta n estados discretos y utilizando, si no mal recuerdo, el Zarza, conseguimos una solución para ese entorno. A excepción de ese entorno, el Mountain Car, los demás han estado diseñados para ser resueltos de manera tabular o con métodos tabulares como toda la familia, los métodos que hemos visto hasta la clase pasada, que fue DynaQ. Ahora, si lo vemos de manera general, o sí, de manera más como una vista top, un top view, podemos caracterizar a esta familia de algoritmos en función de la generalización. Y lo opuesto a generalización es la discriminación. ¿Qué es generalizar? ¿Qué es discriminar? Discriminar, que es lo que hacen bien estos métodos tabulares, por eso están ubicados aquí en la esquina inferior izquierda. La alta discriminación quiere decir que ellos aprenden a desenvolverse en función de un estado particular, bien definido. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la posición, él aprende qué hacer cuando el estado es 1. Él aprende qué hacer. Él aprende cuál es la mejor acción. Y aprende a hacerlo cuando el estado es 2. Entonces, por eso decimos que
estos métodos tabulares permiten una alta discriminación. Ahora, ¿cuál es la desventaja de estos métodos tabulares? Que la hemos apreciado claramente en algunos entornos. Y la hemos mencionado mucho, de hecho. A ver, Andrés, ¿cuál es la desventaja de estos entornos? Perdón, de estos métodos que hemos usado hasta ahora. Por ejemplo, ¿qué pasaba con el de los bloques? Lo del tiempo que le toma el aprendizaje. Exactamente. Tiene que ver con el tiempo que le toca, que le corresponde aprender, y ese tiempo está determinado por la cantidad de estados posibles que tenga un entorno. Entonces, ese entorno, el de los bloques, era el que nosotros habíamos trabajado con mayor cantidad de estados. Y un episodio podía consumir bastantes steps. Estoy hablando de alrededor de 8000 steps en algunas ocasiones. Recuerden que ese entorno no tenía manera de perder, tenía que ganar obligatoriamente. Entonces la gente iba a estar intentando hasta que lograra ganar. Sin embargo, cuando utilizamos el DynaQ, pudimos apreciar cómo se resolvió en un tiempo aceptable o razonable ese problema de los bloques. Porque el DynaQ, combinando lo mejor de todas las otras estrategias, permitía que se hiciera más rápido. Y cabe destacar que lo permitía porque era un entorno determinista. Con un entorno estocástico sería otro cuento. Entonces, en esencia, podemos caracterizar de esa manera esa familia de métodos tabulares. Ahora, si tienen alta discriminación, es por eso, porque saben qué hacer con específicos estados. El problema es que tienen una generalización muy baja. Y la capacidad de generalizar es la capacidad de aprender a desenvolverse considerando varios estados a la vez. Es eso. Entonces, como trabaja estado por estado, naturalmente no tiene capacidad de generalizar y naturalmente pues tiene alta discriminación. Ahora, hay otra familia de métodos que son los métodos aproximados, que son los que vamos a ver hoy. Entonces, si así como yo incorporé en este rectángulo todo lo que habíamos visto y le llamé tabular, yo voy a agrupar este Approximate Q-Learning y otros más, porque van a haber más. Vamos a poner aquí uno, otro, y esto lo vamos a agrupar como métodos aproximados. Entonces son otra familia. Esa sería el top view. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, no hay pregunta, entonces voy a continuar con la contextualización. Es, como ya dije, otra familia de algoritmos lo que vamos a ver, o si se quiere, otra aproximación. Y en el caso particular del algoritmo que vamos a trabajar hoy, que es el Q-Learning, está ubicado en la esquina superior izquierda de ese gráfico que está allí. Y eso está indicando que tiene alta generalización, pero que tiene baja discriminación. ¿Qué quiere decir eso? Que ese algoritmo trabaja generalizando, pero no
discrimina. Entonces, ya van a ver cuando trabajemos eh, con el algoritmo que él va a utilizar una misma referencia para tomar decisiones sobre todos los estados. Entonces va a querer generalizar. Ahora, el detalle acá en querer generalizarlo todo es que generalizarlo todo es muy difícil. ¿Y qué es lo que se hace entonces cuando se quiere tener un balance entre generalizar y discriminar? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Lo que tenemos que hacer es una especie de combinación con la idea de lo tabular o con la idea del paso de discretización que hicimos en el Mountain Car. Y es, sí, vamos a trabajar generalizando, pero vamos a dividir el problema. Entonces, vamos a generalizar, pero entonces hagamos 4 generalizaciones. Entonces, eso permite, por un lado, generalizar un grupo de estados, pero por otro lado permite discriminarlo con respecto a otros. Y eso, bueno, no está en este lado. Cuando hagamos eso, estaría en este lado de acá. Entonces, aquí en este lado sí sería eso. Vamos a suponer que tengo un entorno, entonces no voy a tratar de generalizarlo todo, sino que voy a dividir, voy a agrupar. Entonces, trato de generalizar este grupito de estados, trato de generalizar este grupito de estados, pero al mismo tiempo debo tener la capacidad de poder discriminarlos con respecto a otro grupo. Y es esa una manera de obtener generalización y obtener discriminación. Entonces, ¿cuál es el desafío acá? El desafío es qué tanto debo generalizar o visto desde otro punto de vista, qué tanto debo discriminar esos estados. Entonces, de hecho, eso es una línea de investigación. Hay gente que solo se dedica a estudiar la generalización. ¿Cómo generalizar? Eso es para que tengan idea de que hay mucha tela que cortar allí. Ahora, un algoritmo que esté en el cuadrante faltante, pues tal parece que no tiene sentido. O sea, un algoritmo que no generalice, que no discrimina, pues no existe, ¿no? No tiene sentido que ese algoritmo exista. Ahora, con esto nuevo que he agregado, ¿alguna duda? Adelante, Andrés. Tengo la duda, o sea, por lo que entiendo, el que se encuentra en el cuadrante superior derecho es como un reconocimiento de patrones que me permite agrupar la información, ¿verdad? Ajá, es el agrupamiento de estados. ¿Tendrá algún ejemplo de cómo puede ser un caso de poca discriminación y alta generalización? El que vamos a ver hoy. Porque vamos a tratar de aprender todo el comportamiento con unos solos pesos o con una sola aproximación. Es el ejemplo perfecto, por eso está ubicado allí, alta generalización. Ejemplo, más exactamente con nombre y apellido, el Q-learning aproximado. Ese es. Entonces, está bien, está muy bueno el comentario porque eso me invita a mí a resaltar o a enfatizar que el caso ideal está aquí, en el cuadrante, en el primer cuadrante. Aquí está el caso ideal. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Ajá, O sea, los problemas que se vayan a tratar con Approximate Q-Learning tienen que pasarse al primer cuadrante. O sea, hay que dividirlo en patrones y
y trabajarlo así. No hay forma de trabajarlo solo en ese cuadrante con baja discriminación y alta generalización. Depende del entorno, Yosmar. Depende del entorno, lo pudiéramos trabajar aquí. Por ejemplo, el mountain car se pudo resolver con el problema aproximado. ¿Recuerdan el mountain car, no? El que vimos con Zarza, que Sí. era el carrito que tenía que llegar a la colina donde estaba la bandera. Pero ese, si lo comparamos con el Pac-Man, tiene relativa menor cantidad de características o de variabilidad en las características o en los estados. O sea, ya vamos a ver eso al detalle ahorita cuando empecemos a desarrollar. Lo cierto es que si yo tuviera un entorno del mismo tipo que el mountain car, pudiera usar generalización. Ahora, hay algo sobre el approximate learning que les quiero decir, pero no en esta diapositiva. Para eso, o sea, es tan importante que elegí otra diapositiva para hacer eso. En esta diapositiva me gustaría que intentáramos visualizarlo desde el top view. ¿Qué es el top view? Es ver cómo se relaciona lo que estamos haciendo con lo que habíamos visto en el pasado y cómo se relaciona con lo que vamos a ver en el futuro. Entonces, con lo que vimos en el pasado es una nueva aproximación y en el mundo de las aproximaciones es una aproximación muy vaga. Entonces, a modo introductorio está bien, pero desde el punto de vista práctico dudo mucho que se use. Y en la siguiente diapositiva voy a resaltar por qué. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva la elegí solo para resaltar esto. Está extraído del libro y dice que la extensión al function approximation es significativamente difícil o fuerte para off-policy learning que para on-policy learning. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar aquí? ¿Qué era off-policy y qué era on-policy? Por casualidad, ¿alguien recuerda? Off-policy serían métodos como el de Monte Carlo, ¿cierto? Y on-policy como Q-Learning, Creo que Zarza también es un policy. Zarza también. Off-policy era el hecho de que las acciones que se tomaban directamente siguiendo la política. Eso sí es lo que está los diciendo policy, Andrés. mientras que los policy se tomaban siguiendo una política de selección de acciones. Ajá. Entonces, el detalle con on-policy y off-policy, que los ejemplos que voy a poner, que son los más comunes, Q-Learning es un ejemplo de off-policy, es decir, el que está en desventaja. Q-Learning es un ejemplo de los algoritmos que están en desventaja con esta aproximación. Y Zarza es un ejemplo de on-policy. ¿Por qué Zarza es on-policy? Porque la misma estimación que él está aprendiendo es la misma estimación que él usa para seleccionar su acción. Es decir, lo que él usa en la ecuación de actualización es lo mismo que usa en la estrategia Epsilon Greedy. Y eso es porque en algún momento cuando está la actualización, él usa estar en un estado S' y alcanzar un estado A', ¿recuerdan? Eso particular de la ecuación, eso es lo que dice que él trabaja on policy. A diferencia, el Q-Learning es off policy porque él está aprendiendo en función de una expectativa.
sea, lo que está en Zarza sucedió en el entorno. ¿Por qué? Porque recuerden que yo en Zarza agarraba el estado siguiente y después volví a ejecutar otra acción en función de ese estado siguiente. O sea, eso estaba pasando en realidad en el entorno. Pero en Q-Learning, cuando él hace la actualización de la ecuación, Q-Learning lo que hace es buscar el máximo. Él busca el máximo valor de A, de Q, de S', porque fue el estado que alcanzó, pero él evalúa todas las A, porque en realidad él no ha visto una A, sino él está especulando. Entonces, por eso, él no está aprendiendo en función de esto de otra manera llamar a esto la política target, la política objetivo. Y otra manera llamar a lo que usan en la exploración es la política de behavior, de comportamiento. Entonces lo que tiene Zarza es que usa la misma política la misma política de comportamiento que en el aprendizaje. En cambio, Q-Learning usa una política distinta para el comportamiento y una distinta para el aprendizaje. Eso es. Adelante, Andrés. Profe, una pregunta. Cuando estaba revisando lo de los de aprendizaje por diferencias temporales, en el caso cuando hablaban de los on-policy, se comentaba sobre el problema de la sobreestimación. Ajá. ¿Qué implica realmente la sobreestimación? O sea, ¿eso no generaría un sesgo en el caso de la gente? Sí, de hecho, por eso Zarza obtiene mejores resultados que el Q-Learning. Pero no sé si por casualidad leíste sobre el expected Zarza. Andrés, por casualidad leíste sobre el expected Zarza. Leí la parte de lo de la selección de las acciones considerando la importancia, pues. Si se comparan los tres, el expected Zarza tiene mejor rendimiento. Bueno, en general, porque ustedes me dijeron que para el entorno que tenemos que revisar eso, que estaban estudiando, había la mayoría de casos en que no era así. Por eso hay que revisarlo con mayor detenimiento. Pero teóricamente el expected Zarza funciona mejor que ambos. Y de hecho, el Q-Learning es un caso especial del expected Zarza. Adelante, Jorge. Adelante, Jorge. Disculpe. Ajá. En nuestro caso en específico, no se notó tanto la diferencia, sino hasta que, primero que nada, con un valor de epsilon semi pequeño, estaba entre, creo que era 0.6 para nosotros. Porque si Ok. poníamos un número mayor o menor que 0.6, seguro como un rango entre 0.5 y 0.7 en decimales más pequeños donde trabaja muy bien, pero 0.6 en epsilon fue el que mejor resultado nos dio. Y también tuvimos que hacer muchísimas iteraciones. Hicimos como entrenamientos de 1000 o 2000 e hicimos 100 experimentos y de eso sacamos el promedio y ahí fue que por fin se vio. Ok. En O sea nuestro que caso, a nosotros lo que nos me funcionó. está diciendo era que no era tan clara la diferencia. Que como eso se ve con variaciones, estaban allí mezcladas. O sea, parecían que eran similares. Eso es lo que me estás diciendo, Jorge. No, no realmente. O sea, cuando logramos por fin dar con los valores que funcionaban mejor, por decirlo así, se veía claramente que Spectre trabajaba mejor. Ligeramente mejor, pero mejor. Ay, pero eso, si pusiste eso en la conclusión, eso está de maravilla, porque ahí lo que me estás diciendo es que en realidad es lo que hay que hacer. Te diste cuenta que hay que sintonizar los parámetros. O sea, lo viste como una necesidad y de hecho eso es así. Y lo descubriste a Bueno, través de la experimentación. pues creo que lo agregamos. Si es así, pues está muy bien, porque esa es la manera, de Si hecho, de no, ya está trabajar. dicho. Cuando se va a trabajar en un caso de... Claro, nosotros estamos en realidad viendo las intuiciones de todos estos algoritmos, no estamos estudiando
Al menos yo no estoy haciendo énfasis en la convergencia, estoy permitiendo que ustedes exploren un poco sobre eso, pero no estamos muy estrictos en función de las métricas que se están usando, etcétera. Es simplemente una invitación a explorar para comprender mejor los algoritmos. Pero cuando eso se va a usar seriamente en alguna aplicación, es obligatorio, mandatorio que se sintonicen los parámetros. Y la sintonización de los parámetros es otro tema completo de investigación. Y gente que puro se dedica a eso, a sintonizar parámetros. Hay muchas estrategias. Adelante, Diego. Ah, no, mentira, Abraham, disculpa, Diego. Abraham, adelante. Abraham estaba en cola. No, yo solo quería mencionar, por ejemplo, en nuestro caso de prueba y estudio, a nosotros, al momento de observar en cuanto al epsilon, nos da mejores resultados con un epsilon en 0.2 y con un gamma entre 0.8 y 0.9. Ok. Sí, es que de todos modos Y eso algo, tendría que verse exactamente cuál fue la configuración, exactamente qué fue lo que hicieron. Y en función de eso, pues uno puede sacar conclusiones. O sea, como les acabé de mencionar hace rato, como no hay métricas específicas, puede ser que de repente la manera en que está sacando los promedios es distinta. O sea, lo que le quiero decir es que hay variedad de maneras de estudiar este tipo de algoritmos y de hacer comparaciones entre ellos. Entonces eso lo vamos a ver cuando trabajemos este jueves en el feedback. Ojalá ahí podamos dar feedback a bastantes grupos. Ahora sí, Diego. Ok. Mi duda era con respecto a sintonizar los parámetros. Se Ajá. refiere a buscar la mejor configuración de los parámetros. Sí, señor. Como nosotros estamos trabajando por lo general con alfa, gamma y epsilon, sintonizar los parámetros se traduce a encontrar la mejor combinación de ellos. Es eso. Ok. Ok. Entonces, esta lámina en realidad la quería poner separada, era para resaltar, que todavía no lo he dicho, para resaltar que el Q-Learning eh, al Q-Learning se le complica cuando se trabaja con aproximación de funciones. Entonces, de hecho, habernos atrevido a trabajar con el Q-Learning aproximado fue una aventura. Al punto de que el libro ni siquiera lo contempla, no lo toma en cuenta al Q-Learning aproximado. Y aquí es donde quiero resaltar. ¿Por qué yo quise incorporar el Q-Learning aproximado? Porque yo lo vi en una clase de Berkeley, se las voy a mostrar, que la tengo aquí específicamente para mostrársela. Es un curso de inteligencia artificial y ellos desarrollaron como ejemplo de aprendizaje por refuerzo aproximado, desarrollaron el learning aproximado. Quizás por la misma razón que habíamos comentado anteriormente, que cuando se empieza a trabajar con el aprendizaje por refuerzo, el algoritmo más popular es el Q-Learning. Entonces, si se quiere pasar al siguiente tema, que es aproximación, de repente el Q-Learning pues es un recurso valioso para aprovecharlo en la explicación, en la introducción a un tema de aquí está, Q-Learning aproximado. Entonces, yo lo vi aquí y me llamó mucho la atención. Y dije, ay, mira, el Q-Learning aproximado. Y lo ojeé, vi que lo tenían de ejemplo con Pacman y me pareció un buen algoritmo para presentar acá. Pero cuando le pusimos la lupa y empezamos a estudiar el algoritmo,
resulta que, según el libro, no es recomendado la combinación de de aproximación lineal específicamente, eso sí es importante destacarlo, de aproximación lineal con off-policy no es recomendado. Sin embargo, pues hoy tuvimos la suerte de que con esa generalización que tiene el tren aproximado, logramos entrenar el Mountain Car. Por un lado, como punto positivo, como punto negativo, cuando lo probamos con el Pacman, ni siquiera fue capaz de resolver una vez en entrenamiento al Pacman. Es decir, nunca logró comerse todos los puntos. Al menos en las iteraciones que intentamos y con las configuraciones que intentamos. Quizás falta hacer otras combinaciones. Sin embargo, después de revisar el libro, pareciera que no vale la pena insistir tanto con el cran aproximado, pero en este enfoque de aproximación lineal, pudiéramos trabajar con el que recomienda el libro, que de hecho es lo que vamos a hacer la próxima clase. Vamos a trabajar con el algoritmo que el libro toma como referencia. Quizás más adelante voy a tomar algunas ideas de esta clase de Berkeley para ayudarme a explicarles mejor lo que es el kernel aproximado. Vamos a regresar entonces a nuestra diapositiva que está acá. Ahora sí, para ya concluir esta diapositiva, lo que le quise decir es que Q-Learning no tiene garantía de convergencia. Y como no tiene garantía de convergencia, lo cual es algo muy importante para un algoritmo que me garantice que en algún momento converge. No importa que tarde mucho, pero tiene que garantizarme lo que va a converger. Aquí no hay garantía de convergencia. Por supuesto, también depende mucho del entorno. Y de hecho, en el Mountain Car que estamos trabajando, en un punto él aprende a resolverlo, pero así como aprende a resolverlo, pudiéramos decir que desaprende. Entonces no es estable. Adelante, Jorge. Disculpe, profe, pero el hecho de que no tiene garantía de convergencia no significa que es difícil de estudiar, como de caracterizar. Sí, señor, es difícil, es un reto. Por eso dije que es un atrevimiento lo que hicimos, tratar de explorar al kernel aproximado. De hecho, el libro no lo toma en cuenta. El libro solo dice que le va mal y listo. Y pasa de una vez a trabajar con otras ideas. Sin embargo, así como en el curso de inteligencia artificial que les acabé de mostrar rápidamente, a modo de intuición, pues sí sirve, porque las ideas que se aprenden aquí es lo que se va a aplicar si se usa otro algoritmo. Entonces, sí sirve. Y particularmente el libro, él te dice, no perdamos tiempo generalizando tanto y vamos a trabajar con métodos que generalicen y discriminen a la vez, que es un ejemplo de lo que vamos a ver en la próxima clase. Por eso es muy importante la próxima clase, pero esta es como abre boca, tal como lo estamos haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo adelante, David. Usted mencionó que es sobre la discretización lineal. ¿Por qué uno lo haría no lineal? Lo que vamos a trabajar hoy y la próxima semana es una aproximación lineal. Una aproximación lineal es tener un comportamiento y aproximarlo con una recta. Es una aproximación lineal. Una aproximación no lineal es tener un comportamiento y aproximarlo con una función no lineal.
Ok, gracias. No, lo había interpretado con la discretización, no con la aproximación. Y no lo había Ah, ok, sentido. no, no, tiene que ver es con esto. Listo, gracias. Entonces, esto es lineal y lo otro es no lineal. Tararara. Ok, si no hay otra pregunta, voy a la siguiente diapositiva. Ajá, siguiente diapositiva. Entonces aquí sí vamos a empezar a ver la intuición de lo que es la aproximación lineal. Desde que nosotros empezamos a trabajar con el aprendizaje por refuerzo, hemos estado hablando sobre dos cosas. Lo primero es cómo valorar los estados y lo segundo era cómo valorar el par estado-acción, que es lo que llamábamos el Q. Que a partir de Q-Learning le empezamos a llamar Q y después se quedó Q. Cuando trabajamos con Zarza, Expected Zarza, DynaQ, se quedó como Q. Entonces, esa aproximación tabular, en función de la cantidad de estados que yo tenía, yo iba a tener un valor asociado. Iba a tener un valor en cada uno de los estados. Eso era. Ahora, yo inmediatamente no voy a tener un valor en cada uno de los estados, sino que voy a tener una aproximación. Y la aproximación va a ser la combinación de dos elementos. O dicho en otras palabras, voy a incorporar pesos a la valoración de los estados. La W es de pesos, de weights. Voy a incorporar pesos y en función de una caracterización del estado que va a ser este XDS y de los pesos, yo voy a obtener el valor. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo voy a obtener el valor? Primero tengo que saber que voy a tener tantos pesos como características tenga para definir un entorno. El que conocemos es el del Mountain Car, por ahora. El del Mountain Car es algo así, aquí está la banderita. Y aquí está el carrito que tiene que moverse. Entonces, allí tengo una que es la posición y otra que es la velocidad. Si eso es así, yo tendría que tener un vector de pesos de tamaño 2 y un vector de características de tamaño 2. ¿Y cómo voy a obtener el valor? Con la combinación lineal. La combinación lineal, en otras palabras, no es más que agarrar los pesos y multiplicarlos por la característica y eso va a depender después de la dimensión de los vectores, que va a ser la misma para ambos. Es eso. ¿Cómo sería con Q, que es el que me valora el par estado-acción? Antes, repito, teníamos, es una Q de SA. ¿Y qué teníamos antes? A diferencia del anterior, que teníamos un arreglo donde íbamos a ver todos los estados, aquí teníamos una matriz. Y aquí íbamos a tener en una dimensión los estados y en otra dimensión las acciones. Y yo iba a tener, a medida de que el algoritmo se fuera ejecutando, iba a tener mi valor. De manera análoga como el de valorar los estados, iba a tener mi valor. Y yo lo iba a poder consultar. A diferencia, con la aproximación lineal, y siguiendo la misma idea que acabo de explicar, voy a incorporar unos pesos W y voy a construir la valoración con la combinación lineal de los pesos y de las características.
Después que yo haya construido esa valoración, entonces yo puedo aplicar la misma idea para obtener la mejor acción, utilizando el argumento máximo. Eso quiere decir que esa combinación lineal me va a permitir determinar también con la mayor valoración quién es el mejor. Esa sería la vista general. ¿Alguna duda? Es la general, porque aquí tengo un ejemplo para tratar de mostrarlo mejor, pero hasta este el punto, es la idea general. ¿Alguna duda? Estando en este punto. Profe, ¿podría volver a explicar? Porque veo que la tabla tiene tres dimensiones, tendría tres dimensiones. Los estados, las acciones y los pesos. La tabla que dibujé en la esquina superior derecha, Diego, era para recordar lo que hacíamos antes. Esto es antes. Lo que está aquí arriba es antes. Y ahora eso lo vamos a sustituir por una combinación lineal. Es decir, no voy a tener esa tablita, sino que la voy a construir cuando la necesite. ¿Por qué? Porque las características van a cambiar en todo momento. Entonces, ¿quién sería Q minúscula? Q sombrero. Es la predicción. Cuando se usa sombrerito Okay. es para hacer referencia a que es la predicción. Entonces, ¿por qué la predicción? Porque también esta operación que está aquí es aproximación. Entonces yo voy a hacer una aproximación. ¿A qué? Lo voy a poner aquí también. Al Q de SDA que conocía antes. Perdón, esto es una S, al Q de SDA. Yo lo voy a aproximar incorporándole los pesos. Y eso es agarrar y hacer la multiplicación lineal de los pesos con las características del momento. Eso es. Ahora. Una pregunta. Ajá, adelante, Francisco. Sí, esa variable de peso sería un vector de valores para esos puntos en específico de S y de A. Ajá, son vectores, sí. Pero sería un vector específico para solamente esos dos puntos en específico. O los pesos para toda la tabla, como dice. Buena pregunta. Son pesos por acción. Entonces yo voy a tener pesos por cada acción. Buena pregunta esa, Francisco. Entonces cuando dice X de SA, le está diciendo úseme los pesos de A. Si no hay otro comentario, voy a pasar al ejemplo concreto. ¿O hay algún otro comentario acá? Los pesos que el entorno o la gente son fijos o cómo se deciden cuáles son. Esa es también una buena pregunta, porque los pesos deben aprenderse. Josmar, por casualidad, Diego me comentó que en computación inteligente vieron regresión lineal. ¿Por casualidad tuviste computación inteligente? No. No, ok. Entonces ahorita hago una especie de acercamiento general para generar la intuición. Pero sí, los pesos hay que aprenderlos. De hecho, eso es lo que hay que aprender. Antes aprendíamos la tabla Q, ahora vamos a tener que aprender los pesos. Ok, voy a pasar a la siguiente diapositiva para mostrar un ejemplo concreto. Ajá, la primera consideración es lo que preguntó Francisco, que yo voy a tener pesos por cada acción. Es la primera consideración. Eso lo podemos apreciar aquí en esta primera representación de W. ¿Cuántos pesos voy a tener? Voy a tener la misma cantidad de pesos que de características.
En este caso particular, de ejemplo, tengo dos pesos. ¿Por qué? Porque tengo dos características aquí en X. Y voy a tener, los voy a guardar en una tablita porque voy a tener tres acciones posibles. Entonces, allí estoy haciendo referencia a que ya tengo valorados los pesos. ¿Por qué? Porque los pesos, al igual que las condiciones iniciales de la tabla Q, yo los puedo inicializar de manera arbitraria. Que por lo general se inicializan en cero. Entonces, vamos a decir que aquí ya tiene valores. Entonces, estos pesos W sería lo que la gente aprende, esto es lo que la gente tiene, es lo equivalente a tener la tabla Q. Recuerden que la tabla Q es propia de la gente la tiene, la gestiona. ¿Qué es que la gestiona? Que él la alimenta y la consulta. Las características, no. Las características están en el entorno. Por eso es que la gente tiene que tener los pesos para poder combinarlos con las características y crear en ese momento una valoración. Y esa valoración, bueno, yo la llamé Q acá, va a ser una valoración por cada una de las acciones. Entonces, vamos a ver específicamente cómo se construyen o cómo aparecen cada uno de estos valores que están acá. Entonces, para el primer valor, que es este que está acá, 5, ¿cómo se construye? Agarrar la primera fila y multiplicarlo con la columna de características. Entonces eso es 2 por 1, que es 2, más 1 por 3, que es 3, y es igual a 5. ¿Se vio eso? ¿Alguna duda? Ok. Para obtener la valoración de la segunda acción, agarro la segunda fila y la multiplico por las características. Eso es 1 por 1, que es 1, más 3 por 3, que es 9. Entonces eso me da 10. Y después, para obtener el siguiente valor, agarro la última fila o la fila correspondiente a la acción 2 y la multiplico por las características. Que eso sería 4 por 1, que es 4, más 1 por 3, que es 3. Y eso me da 7. Entonces, cuando yo quiera saber cuál es mi mejor acción, es la que tenga mayor valor, que en este caso es la acción 1, cuyo valor es 10, esta que está acá. Esta viene a ser asterisco, que lo tenía representado aquí abajito. Asterisco es el argumento máximo de A en Q. Entonces es 1, que está acá. ¿Alguna duda? No he entendido de dónde salían las características. Del entorno. O sea, Vamos a suponer, sí, para ayudarte, vamos a suponer que estamos trabajando con el entorno del mountain car. Entonces, este rectángulo que estoy dibujando es el entorno del mountain car. Y él lo que tiene allí es el carrito y la bandera. Y ese entorno va a interactuar con mi agente. Este es el agent, este es el environment. El agent toma decisiones en función de un estado. ¿Y cómo va a ser el estado que le va a retornar este entorno? Van a ser características. Específicamente en el entorno Monte Carlo son dos características. La característica de cuánto vale la posición y cuánto vale la velocidad.
son características porque no es una organización discreta, sino que son valores que pueden tomar, son variables que pueden tomar diferentes valores y los valores incluyen los decimales. Entonces, naturalmente estos son características. Entonces, ¿qué hace la gente? Él agarra esas características que las vamos a llamar X, igual a eso, y agarra, como él tiene W, él va a hacer la combinación lineal de X y W, y con eso él va a valorar cada una de las acciones, y con el argumento máximo de Q es que él va a retornar la acción. Entonces, por eso era que yo le estaba diciendo que el agente es el que se encarga de los pesos y las características son proporcionadas por el entorno. El agente no guarda características. No tiene como algo análogo a tener los estados como los teníamos en la aproximación tabular. Aquí no hay eso. Ahora sí, Josmar. Sí, aunque los pesos entonces se inicializan y luego se van mejorando. Exactamente. Ajá, Ok. entonces aquí, a medida de que voy yo interactuando, aprovecho y en cada uno de los pasos actualizo los pesos. Sí, señor. Ok. Es eso. Es exactamente eso. ¿Alguna otra pregunta, observación, comentario? Ok, entonces esta diapositiva tenía... Ajá, adelante, Diego. Yo quería preguntar cómo la gente se daba cuenta de cuántas características tiene el entorno para él poder construir esa tabla de W de pesos. Esa información tiene que proveer al entorno. Recuerda que cuando en la aproximación tabular, en la inicialización de la gente, nosotros teníamos esa información de cuántos estados. ¿Recuerdas eso, Diego? Sí, el espacio de Entonces, observación y el espacio de acción. ajá. Entonces aquí necesitamos saber cuántas características son cuando vamos a inicializar el agente. Y esa información me la tiene que dar el entorno. Oh, ok. Ajá, entonces estaba diciendo que esta diapositiva en particular tenía el propósito de tratar de mostrar de manera concreta cómo eran las operaciones. Y entonces aquí ya debería estar claro. Incluso hasta el momento de implementar, porque para implementar es guardar estos pesos en el agente, estar preparado para que cuando tenga algunas características, hacer la combinación lineal y ya puedo obtener la mejor acción. Voy a la siguiente diapositiva. Ajá, para mostrar bien cómo era el Q-learning aproximado, pues traigo el Q-learning para recordar cuál era la idea. Entonces, el loop del Q-learning era el loop clásico, que era tener un estado, es lo que tengo aquí en la inicialización, escoger una acción en función de ese estado, ejecutar la acción y obtener la recompensa del estado siguiente y hacer la actualización. Eso era todo, ese era el loop del Q-learning. Y yo iba a hacer eso hasta que terminara el episodio. Por cada paso del episodio iba yo a hacer eso. Entonces, en la ecuación del Q-learning, que es lo que hay que ver acá, yo tenía que el valor de ese par estado-acción iba a ser igual al valor actual, o bueno, le pudiéramos ya decir que es el valor anterior, más alfa, que es la tasa de aprendizaje, por un componente grande que estaba compuesto por la recompensa, más gamma por el máximo de A por QDS' de A menos QDS de A. Pero a ese componente grande yo lo voy a llamar diferencia. Ahora, por eso quería presentar esta diapositiva. Ya que
esta diferencia también la voy a utilizar en la ecuación donde voy a buscar actualizar los pesos. Eso es. Entonces, ¿cómo lo voy a utilizar? Voy a la diapositiva siguiente. Lo voy a utilizar de esta manera. Es exactamente los mismos pasos del Tabular Q-Learning para el Q-Learning aproximado, que es el que tengo en la nueva diapositiva, pero en vez de estar actualizando la tabla Q correspondiente al par estado de acción, voy a actualizar son los pesos. Esa va a ser la diferencia. Y los pesos van a ser igual al peso anterior más la tasa de aprendizaje alfa por la diferencia, que ya conocemos que es diferencia, es ese combinado de valores que estaban allí en la diapositiva anterior, multiplicado por las características. Entonces, es sustituir simplemente la actualización del tabular Q-Learning. Ahora, ¿por qué se usa esa ecuación? Se usa esa ecuación porque esto viene de la aproximación lineal que se trabaja en regresión lineal. Entonces me voy a apoyar en la diapositiva de la Universidad de Berkeley para tratar de darle más intuiciones sobre esta idea. Sin embargo, no voy a profundizar mucho sobre la regresión lineal, pero sí les puedo decir que la mejor explicación que yo he visto de regresión lineal es la que hace Andrew Ng en el curso de Machine Learning. Es la mejor explicación que yo he visto. Lo explica muy paso a paso, con mucho cuidado. Y es fácil de entender y se encuentra en YouTube fácil. En YouTube se busca regresión lineal Andrew y ahí creo que son 8 lectures de 5 minutos. Por si alguien quiere profundizar, pero no es necesario para lo que estamos haciendo, porque aquí nada más necesitamos la intuición, no vamos a hacer regresión lineal. O bueno, indirectamente lo estamos haciendo porque estamos obteniendo estos pesos. Entonces, bueno, ya no voy a dar más preámbulo y voy a pasar al recurso de Berkeley. Entonces, aquí lo tengo. Entonces voy a arrancar desde acá, del Q-Learning aproximado. Bueno, lo primero que ellos dicen es que cuando vayamos a aplicar los algoritmos de aprendizaje por refuerzo en situaciones realísticas, quizás vamos a tener muchos estados, entonces aprender cada estado va a ser difícil. Bueno, y no es la única razón, ¿no? Puede ser que visitar un estado sea inaccesible. O sea, en la vida real, estoy hablando de situaciones de la vida real. Entonces, no se pudieran usar para el entrenamiento. Por ejemplo, pudiera ser un escenario. O de repente sí los puedo visitar, pero son tantos estados que no vale la pena tenerlos almacenados en memoria. Es esto que está aquí. Entonces, ¿cómo introducen ellos al Q-Learning aproximado? En vez de eso, nosotros lo que necesitamos es generalizar, que fue la misma introducción que yo les ofrecí al comienzo del lecture de hoy. Y la idea de esto es que la gente de poca o de menos experiencia pueda aprender a cómo desenvolverse en situaciones similares. Eso es lo que es generalizar. Es lo que están resaltando acá. Y pues por supuesto esta es una idea del Machine Learning. Los que tuvieron la oportunidad de ver computación inteligente, que vieron allí el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y la introducción al Machine Learning con Q-Learning,
van a ver que lo que viene a partir de acá son todas las ideas traídas de allá del mundo del Machine Learning supervisado y no supervisado. Principalmente del supervisado. Ajá, ¿algún comentario hasta ahora? Porque esta es la contextualización de ellos. Así es como ellos justifican la necesidad de tener un Q-learning aproximado. Ok, siguiente diapositiva entonces. Y ellos hablan del Pacman. Entonces, lo que dicen es que de repente yo puedo tener situaciones similares, pero en diferentes espacios. Como nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con el espacio tabular, nosotros teníamos especificado qué hacer en cada uno de estos espacios con la otra aproximación. En cambio acá lo que ellos están diciendo es que no parecía necesario porque si yo aprendo a desenvolverme en un escenario, en una posición específica, de repente si me presenta el mismo escenario en otra posición, pues yo pudiera aprender a desenvolverme. No es la idea que está allí. Y ¿qué es lo que dicen entonces? Entonces, en vez de tener, porque naturalmente con una aproximación tabular yo tendría las posiciones de cada uno de los elementos. Pero en vez de tener las posiciones, yo puedo tener distancias, por ejemplo. Puedo tener la distancia entre el fantasma más cercano. O puedo tener la distancia con el punto más cercano. Y ellos allí mencionan otras distancias. Entonces, me llama la atención esto que acabo de leer acá, que no le había prestado mucha atención, que dice que con frecuencia son números entre 0 y 1, números reales entre 0 y 1. No le había prestado atención, resalto, aquí en la diapositiva esta cuando lo leí, pero al momento práctico ya Alejo y yo le habíamos considerado eso. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Es lo mismo que les presenté yo. La idea es hacer la combinación entre las características. Yo se las presenté con XDS, ellos la presentan aquí con FDS. Y es hacer la combinación lineal. Ajá. ¿Qué es lo que muestran ellos? La misma idea, y es el término de la diferencia. Yo traté de mostrarlo claramente de dónde se obtiene la función tradicional del Q-Learning, que es esta que está acá, de la diferencia. Y entonces el Q-Learning es simplemente su valor anterior más la tasa de aprendizaje por la diferencia, ¿sí? Y cuando aprendo los pesos es con respecto a los pesos. Es el peso, el valor anterior más alfa por la diferencia por la característica. Esa es la idea. Hasta aquí es lo que yo les he presentado o traté de presentar de otra manera. Y aquí hay un ejemplo particular en donde hay un valor ya inicial que tienen las características. Entonces, así como está representado aquí en esta primera línea, W ya tiene un peso. El W asociado al estado y la acción esta, cualquiera que sea. Perdón, repite. Sí, cantidad de puntos, dots. Ajá. Bueno, en realidad yo no sé qué ejemplo están haciendo ellos allí. Lo cierto es que le ponen valores. Porque Creo puede que ser esa el punto más función, cercano, puede ser cantidad ajá, obtiene la distancia al punto más cercano. o puede ser distancia, Algo sí. así. Lo cierto es que tienen valores allí para mostrar el ejemplo. Entonces, este 4 que está acá es el valor de W y este 4 que está acá es el valor de W.
pero uno corresponde a los puntos y otro corresponde a los fantasmas. Es eso, son los valores actuales. Ahora, ¿qué es lo que están mostrando? Bueno, vamos a hacer una transición ahora. Y para hacer la transición, con la acción A, luego tenemos una recompensa de menos 500. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Calculan la diferencia. Me están mostrando el valor que tenía antes, que era 1, y después me está diciendo, vamos a calcular los nuevos pesos. Entonces, ¿cuáles son los nuevos pesos? Es agarrar el valor del peso anterior, que era 4, que estaba acá, este era con respecto a los puntos, multiplicarlo, sumarlo con la multiplicación de alfa por la diferencia, que es, esta la calculamos aquí, era agarrar menos 500 menos 1, y menos 500 menos 1 es menos 501. O sea, ¿recuerdan cuál era el de la diferencia? Era acá este. Entonces el menos 500 había salido de acá y el 1 estaba acá, en este QSDA. Entonces cuando hicieron menos 500 menos 1, era menos 501. Entonces por eso tuvieron menos 501 acá. Y después eso lo multiplicaron por el valor de la característica. Entonces miren que 0,5 es la característica asociada al punto que está acá. Y 1 es la característica asociada al fantasma que está acá. Y pues al final el nuevo valor que tengo es los nuevos pesos que lo obtendría en esta última línea. A mí me pareció mejor explicarlo con esta diapositiva. Me parecía que se veía más claro. Pero quizás, claro, porque a mí también me gusta ver de repente las cosas más abstractas, pero quizás desde el punto de vista más práctico, para quien le gusta verlo más práctico, quizás entonces se ve mejor con este ejemplo. Por ejemplo, Diego, ¿cómo lo ves tú mejor? ¿Con un ejemplo así, con el entorno ya, o con un ejemplo más abstracto? ¿El que le presenté anteriormente o este? Con un ejemplo visualmente así como el del entorno. Con este del entorno, se ve más fácil, ok. Ujú. Y entonces aquí aprovechamos entonces los dos puntos de vista, viéndolo a nivel de operación y viéndolo aquí a nivel de dónde salen los valores del entorno. Que quizás lo que preguntaba ellos mal hace rato, que cómo salían esos valores del entorno. Bueno, el entorno retorna su estado, que está en formato característica, si se quiere decir de esa manera. Es eso. Ajá, ¿alguna pregunta? Ok, pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Ajá, entonces, ¿cuál es la idea de la aproximación lineal? Es lo que yo traté de representar cuando hizo la pregunta David Cedre hace 5 diapositivas atrás, que él preguntaba sobre la aproximación, pero él lo estaba pensando desde el punto de la discretización. Pero no, se refiere a esto, aproximación lineal es a esto, que yo tengo un comportamiento y yo voy a tratar de describir ese comportamiento con una línea recta. Por eso se llama aproximación lineal. Ahora, el detalle es encontrar esa línea recta. Para el caso de dos valores, es muy intuitivo porque ¿cuál es la ecuación de la recta? Es y es igual a mx más b, donde b es el punto de corte con el eje y, que b viene estando por acá, y m es la pendiente,
que viene siendo la pendiente de esta recta que está acá. Entonces, si esto es así, para yo conseguir una recta teniendo los puntos que voy a ponerlo, vamos a ver si esto me deja cambiar de color. Voy a ponerlo en azul, que esto es, si yo tengo los valores, aquí tengo Y aquí tengo X. Tener los valores es tener el valor de Y y de X, que en otras palabras puede ser tener aquí el valor de la posición y tener el valor de la velocidad, si estuviéramos hablando del mountain car. Si eso es así, ¿cuál sería mi tarea? Mi tarea sería descubrir cuáles son los valores de las constantes. ¿Y a qué se le parecen estas constantes, M y B? Se parecen mucho a pesos, ¿no les parece a ustedes? Entonces, Pero ya sería una característica. Y también X. sí. Como te digo, imagínate que es tener posición versus velocidad, como lo tenemos allí en el mountain car, que queda perfecto para este ejemplo. Entonces, en un estado S1, el entorno me retornó este punto. En un estado S2, el entorno me retornó este punto. Y así sucesivamente. Entonces, como yo tengo los puntos, o tengo la experiencia que se traduce en el aprendizaje por refuerzo a decir la experiencia, entonces mi objetivo es construir esa recta, esa aproximación lineal, y es encontrar los pesos, en otras palabras. Ok, y en el caso que tuviéramos un entorno con más de dos características, que sería una Aplica, gráfica aquí de hecho está el ejemplo, mire, n-dimensional. aquí está con 3 características, aquí está con 2, aquí está con 3. Y eso va incrementando, con 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es la misma idea, eso va cambiando de plano, es todo. Sí, Diego, lo ve claramente con esa imagen. Ok. Entonces, Bueno, si mi, si mi, n-dimensional. sí, exacto, O 4, n-dimensional. 5. Si mi objetivo inicialmente era conseguir una recta en 2 dimensiones, ¿cuál va a ser mi objetivo en 3 dimensiones? Conseguir un plano. Un plano. Ajá. Ajá, adelante, Josman. ¿Qué es lo que nos asegura que esos puntos iban a tender a una recta? O sea, no pueden haber curvas ahí. Ay, qué buena pregunta ha hecho usted, Josman. Aproximación lineal se llama. Sí, resulta, Josman, que si yo, que ha hecho una muy buena pregunta porque la precisión no garantiza eso. Vamos a suponer que yo tengo esta distribución de puntos. Mira, los puntos púrpura que estoy incorporando allí son puntos. Los estoy incorporando a propósito lejos de la recta. A propósito, lo que quise mostrar es que la representación para todos esos puntos sigue siendo la misma recta. Eso es lo que quise mostrar. Eso es lo mejor que puede hacer una regresión lineal. Aproximar una recta al comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que más bien descubrir? Si es posible aplicar, aproximar eso a una recta, y si no lo es, pues toca aplicarlo a una función. Entonces una función sí sería algo más así, que va a abarcar más puntos, que es lo que se conoce como aproximación no lineal. Entonces, en otras palabras, para responder lo que acaba de decir Josman, lo que va a preguntar, la única solución que él conoce es hacer rectas. Eso es lo que él conoce. No conoce más nada. Él va a hacer su mejor esfuerzo, y de hecho su mejor esfuerzo va a tener una métrica, o es lo que llaman la función de costo. Y la métrica va a ser en función de estas distancias. La distancia que hay, voy a ponerlo en otro color porque ya que se está viendo muy enredado, bueno, el color amarillo.
serían las distancias que hay entre cada uno de los puntos con la recta. Sería eso. Perdona, Entonces, Jesús. Perdona, Jesús. ajá, adelante. Que te había comentado lo de que la gráfica de la izquierda, creo que hay un error allí, que la gráfica de la izquierda era dos características de una sola. Porque recuerda que Y es el valor justamente de la etiqueta cuando estás hablando de aprendizaje, por ejemplo, supervisado. Y que justamente Y es lo que predices, dado un valor ya real a partir de esa recta, dado una muestra. El otro sí tiene dos características nada más, el del plano. Eso es correcto, Alejo. Y de hecho, ¿cuáles son el equivalente a la predicción y al objetivo? Es lo que está aquí abajo en la diferencia. Porque en la diferencia, el Y predicted es este Y sombrerito que está acá. Este Y sombrerito que está acá es el Y predicted. Y este que está aquí es el objetivo, porque esta es la muestra real. Exactamente. Exactamente. Entonces, ciertamente, lo mismo que he dicho aplica, la diferencia es que en realidad estamos hablando aquí de una característica y aquí estamos hablando de dos características. Eso es. ¿Sí? Ahí sí volvemos a estar en la línea, en la dirección correcta. Adelante, David. Profe, por lo menos cuando, bueno, he visto regresión lineal, siempre se habla, por ejemplo, de un error. Entonces quería preguntarle así, pregunta curiosa, si al error se le podría dar una interpretación en esta aplicación que le estamos dando. Como, bueno, Claro, el error la que se gente habla pudo aquí haber es sido este. mejor, algo así. El error que les estoy hablando es casualmente lo que les estaba diciendo. Es la distancia que hay entre cada punto con la recta. Y el objetivo de encontrar el valor de los pesos es minimizar ese error. Es minimizar aquí, minimizar aquí, minimizar aquí, minimizar aquí, minimizar aquí, minimizar aquí. Es eso. Claro. Entonces, Y una vez que usted tiene ese error, que es un número, ¿no? Porque al final tiene un ajá, es un error, número. usted, o sea, se le podría dar una interpretación en el dominio de aplicación que tengamos. Como, bueno, el agente pudo haber sido más inteligente porque había un error, algo así. Exactamente, sí. Si el error es grande, pues está relacionado con que no aproxima bien todos los datos. Y si el error es pequeño, quiere decir que sí aproxima bien todos los datos. O sea, nos interesa que el error sea pequeño. Entonces, de hecho, aquí está lo que estás hablando del error en esta diapositiva y es simplemente agarrar y sumar todas estas distancias, que es lo que yo estaba dibujando allá. Me olvidaba que esta diapositiva existía acá. Entonces, la línea recta es lo que yo estoy prediciendo, es la predicción mía, y la observación, pues son las muestras que voy obteniendo del entorno. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Claro, aquí está todo muy directo, no está explicado paso a paso, pero la idea general es que en función del error se genera la función de costo, porque ese es el nombre que yo sé que se le da, y para obtener el valor de los pesos se está usando esta ecuación, pero esta ecuación es la ecuación del descenso del gradiente, que es una técnica para encontrar los mínimos locales. Pero claro, ya esos son más detalles que yo no los tengo muy frescos. Yo estudié la regresión lineal, pero no los tengo muy frescos. Si alguien tiene interés, yo le recomiendo revisar el curso de Machine Learning, el de Andrew. Y al final, lo que están mostrando es que esto es un problema de regresión lineal. Entonces, Por cierto, donde un... perdón un Adelante, momento, Alejandro. que hay otro curso bastante bueno donde explican mucho más cosas que no es nada más Machine Learning, pero se explican el Machine Learning muy muy bien, que es el curso de Harvard de Inteligencia Artificial. Ese es Ese no gratuito, lo he lo explica visto. además, es muy bueno. Se llama Introducción y te muestran varias técnicas, incluso ahí te hablan de Q-Learning también. Ok, Y de varias otras técnicas, pues lógica difusa y un montón de cosas. Pues. Y está muy bien explicado también la regresión lineal. ok. Ah, bueno, ahí ya hay dos referencias por si alguien quiere
ir al detalle. En realidad las intuiciones de regresión lineal son fáciles de asimilar, es muy intuitivo y es lo más sencillo de Machine Learning. Lo cierto es que para la ecuación de actualización de los pesos, en realidad lo que es una regresión lineal, eso es lo que ellos están mostrando aquí con esta diapositiva, donde el objetivo es minimizar el error, de lo que estábamos hablando con David. Entonces, el error yo lo puedo ir midiendo siempre porque tengo esta diferencia. Adelante, Diego. Ajá, profe. Regresión lineal también entraría un concepto llamado el sobreajuste. Sí, el overfitting. Sí. Porque no me acuerdo bien si fue en este tema o fue en otro, pero yo sé que era que la gente como que se aprendía de memoria los No, es resultados. las lineales que sucede eso. No, también sucede acá porque, mira cuál es la idea de eso. O sea, yo no quiero pasar más diapositivas porque ya se me está acabando el tiempo. Pero le voy a dar rápidamente, Diego, la intuición de eso. La intuición es que yo voy a tener algunas muestras, que es exactamente lo que usamos para el Q-Learning. De esas muestras, yo construyo mi aproximación lineal. Y la cuestión va a ser que cuando yo use esa aproximación lineal, yo voy a tener una muestra que no había visto antes. Esa es la cuestión. Entonces, yo voy a tener una muestra, por ejemplo, esta, que aquí la representación está en el eje de las X. Esta es la muestra. Y en función de la muestra, pues yo tengo que hacer una predicción de la etiqueta. Porque ya aquí cambiamos los términos. Entonces aquí ya estamos hablando de que hay un par valor etiqueta. Entonces, dado un valor, ahí me toca predecir cuál es la etiqueta, cambiando los términos. Entonces, el overfitting es cuando una aproximación está tan bien ajustada a los datos que es incapaz de predecir un buen valor para un dato no conocido. Entonces eso, cuando se ajusta mucho a lo que usó en el entrenamiento. Y eso depende mucho de los valores del entrenamiento. Eso también tiene mucha tela que cortar, eso es todo un tema. Se puede dar curso completo de eso, de sobreajuste y no es solo sobreajuste, hay más cosas, más detalles allí, pues, en realidad. Bueno, ahora sí me gustaría regresar ya para que me alcance el tiempo, porque me quedan 10 minutos. Me gustaría regresar a la diapositiva. Allí era simplemente para tratar de verlo desde otro punto de vista que ayudara mejor a la comprensión, y la conclusión fue que en realidad esto es una regresión lineal y para entender mejor pues hay que buscar recursos externos, o nos vamos al curso que está recomendando Alejo o el que yo le digo también está muy bien explicado. Están los enlaces en el chat, por si acaso, los dos cursos. Están los enlaces en el chat, también sería bueno ponerlos en Discord para que estén allí permanentemente. Y aquí están las diapositivas de esta clase del curso de inteligencia artificial, para que la puedan acceder también en cualquier momento y puedan revisar, etc. Ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva es el caso estudio de hoy, que es el Mountain Car. El Mountain Car ya lo conocemos, lo puse aquí para recordarlo, pero no me voy a quedar mucho en cada una de las partes, ya que me queda poco tiempo. Lo que sí voy a destacar es esto que está acá, esta diapositiva que está acá. ¿Qué quiero decir en esta diapositiva? Que las dos variables, que son la posición y la velocidad, pueden tener valores comprendidos entre menos 1.2 y 0.6 y menos 0.7 y 0.07 en positivo respectivamente. Entonces,
son características naturalmente. Es lo que quiere decir, que no son estados discretos. Entonces, más bien nosotros tuvimos que utilizar una transformación para poder aplicar los métodos tabulares. Eso es lo único que quería resaltar aquí para tenerlo claro. Ajá, voy a la diapositiva siguiente y ahí sí me dicen, vayamos a ver el código. Ok, en el código, la implementación del Q-Learning aproximado, ya no voy a estar hablando de estados, sino voy a estar hablando de características, como está en la línea 5. Lo demás se mantiene. Ya no voy a tener una tabla Q que me va a combinar el par estado-acción, sino que ahora voy a tener, son los pesos, y voy a tener pesos por acción. Y voy a tener tantas características como tantos pesos por acción como características tenga el entorno. Eso es. Y en la actualización, pues esto es actualizar los pesos que están asociados a la acción. ¿Cómo los actualizo? Con esa formulita. Es agarrar el valor anterior, sumarlo por alfa, por la diferencia y por la característica correspondiente. Entonces, teniendo esos valores ya almacenados allí, los pesos, que eso es equivalente, quiero regresar aquí a la diapositiva para que podamos ir siguiendo eso mejor. Eso es equivalente a tener este W nada más. Entonces ya la gente está preparado para empezar a procesar lo que le mande el entorno, porque es tener esto, el W. Regresamos otra vez al código. Y ahora cuando el agente me da ese estado, ¿qué es lo que, perdón, cuando el entorno me da el estado, que son esas dos características, ¿qué es lo que hace la gente? Pues busca una acción en función de eso. Y entonces aquí en getAction, lo que tenemos ahora es encontrar el argumento máximo de estos valores que van en función de la característica. Entonces, ¿cómo se calculan esos valores? Es la aproximación lineal. Bueno, aquí estoy calculándolo, en realidad es aquí en value, que es agarrar y hacer la suma de la multiplicación de los pesos W por las características. Por supuesto, de manera correspondiente, ¿no? Las que hacen MASH. Y eso es todo, en realidad. ¿Qué estamos haciendo? Crear el lugar donde vamos a guardar los pesos. Después, cuando me pidan la acción, voy a agarrar esos pesos, voy a hacer la combinación lineal con las características y retorno el que tenga mayor valor con este argumento máximo que está acá. Eso es todo. Ahora, en el main, noten que el loop es exactamente igual al Q-Learning, es tener un estado. Aquí en la línea 11 tengo el primer estado, después en la línea 15 obtengo una acción en función de ese estado. Después aplico el step me va a retornar la recompensa del siguiente estado y con toda esa información actualizo los pesos. Y ese es el loop. Bueno, vamos a ejecutar esto. Tiene por defecto trabajar con el entorno del Mountain Car y con 10.000 episodios. Recordando la introducción de hoy o la contextualización, el Q-Learning pues no tiene garantías de convergencia y particularmente en este entorno con 10.000 episodios por lo general lo resuelve, pero puede que eventualmente no lo resuelva, ya que tenemos un factor aleatorio con el estado inicial. Sin embargo, si en algunas corridas sí lo resuelve,
Entonces, pudiéramos decir que el Culebrino aproximado sí puede generalizar este, este entorno de dos características. Completo, lo puedes generalizar completo, pero con los mismos pesos estoy trabajando con con todo el espacio de observación. Ok, ya tenemos 5000 episodios. Vamos en la mitad. Siete mil ochocientos. Ocho mil quinientos. Me falta poco. Nueve mil quinientos. Ahora sí, prevenidos. 9800, 9900 y 10.000. Levantó el entorno. Entonces vieron que ahí lo resolvió. Recuerden que ese entorno tenía una complejidad que además de resolverlo, tiene que resolver en menos de 200 steps. Entonces aquí podemos verificar que sí lo resolvió en 194 steps. Entonces, en otras palabras, pues con este entorno obtuvimos resultados con el Culebrino aproximado. Ahora, el entorno del Pacman, que es el segundo entorno que queríamos incluir en este algoritmo, es un entorno más complejo. Y al menos con la cantidad de episodios que estuvimos entrenando y con las configuraciones que teníamos de características y de recompensa, no está dando resultados positivos. Entonces, la esperanza ahora es que con el siguiente algoritmo que tiene mejores garantías o que se comporta mejor, que aprende mejor, podamos sí, podemos resolver el Pacman con el siguiente algoritmo. Es que yo tengo una sensación de que todo tiene que ver con los estados, ¿no? Con los filtros que estamos retornando. Claro, que si no se puede pensar también, o sea, yo puedo saber hacia dónde se está moviendo un fantasma en un momento dado, diciéndole, bueno, yo paso la dirección hacia donde se está moviendo, ¿verdad? A las características. Pero, ¿qué me dice eso? Todavía no me dice mucho si yo no sé dónde está Pac-Man relativamente al fantasma, por ejemplo. Para que él sepa, cuando se está penalizando porque se está acercando al fantasma, es porque el fantasma se está moviendo en una dirección que se está acercando a él de alguna manera y Pac-Man también se está acercando de alguna manera. Por eso es que yo siempre tengo la sensación de que hay que tener allí hacia dónde se está moviendo cada uno de los elementos. Sí, y Más hacia casualmente, aquí al lado de Pac-Man están los muros, todo eso. casualmente en la próximo algoritmo se habla mucho sobre cómo tratar las características. Entonces, quizás allí encontremos algo que nos dé luz de cómo sistemáticamente obtener esos features. Sí, de hecho, Eh, recomendarles a hay- todos. hay- ajá. Ajá. Sí, termina tú la idea y yo les digo ahorita. No, sí, que de hecho el overview de ese capítulo del libro da a entender eso, pero por supuesto hay que hacer la tarea de revisarlo completo. Entonces, por Sí, eso le digo que presumo que vamos a sacar luz teóricamente. Ahora sí, adelante, Leo.
No, que si miran el repositorio del Gene Environment, el Pac-Man, el entorno, digamos, la mecánica del juego cambió muchísimo. Ya Pac-Man no toma decisiones de cambiar de direcciones cuando llega a la celda completa de la lógica de ir de una celda a otra para un handle array, solamente el fantasma. Pac-Man simplemente cambia de dirección cuando se le indica inmediatamente porque eso está dando problemas con el entrenamiento justamente. Y además, tuvimos que quitarle el clock de reloj para poder, para que el entrenamiento fuera a la misma velocidad que el juego, básicamente. Porque estaba pasando que el juego cuando renderizaba, obviamente, los tiempos de respuesta hacia la gente eran diferentes a cuando entrenaba y eso también afecta. Los cambios de estado son muy diferentes. Entonces hicimos esos cambios allí. Exactamente. Para que se Sí, comportara tal entonces, cual como el de Monte Carlo. entonces, en otras palabras, pues también nos falta conocer mejor ese entorno del Pac-Man. Ya que el Pac-Man lo teníamos disponible en GIMP, pero desde la aproximación de imágenes, y lo necesitamos desde el punto de vista de las características. Entonces, incluso esto va a ser un aporte si queda bien consolidado este entorno, porque para otro que esté estudiando con GIMP, para otra persona en otra universidad que esté estudiando con GIMP, puede quedar allí disponible. Sí, sí, exacto, lo que les comentaba hace rato. O sea, uno tiene que saber si el fantasma, o sea, por ejemplo, uno está penalizando cuando mientras más se acerca el fantasma, mayor es la penalización. Mientras más se acerca un punto, perdón, mientras más se acerca uno de los puntos, mayor es el premio. Pero tiene que saber de alguna manera en dónde está en relación al Pac-Man lo que está pasando para que él pueda saber por qué lo están penalizando. Me dice que me penalizaste porque me estoy acercando, pero ¿para dónde me estoy moviendo? ¿Para dónde está moviendo el fantasma? No sabemos. Toda esa información hay que dársela. Hay demasiadas características que entregarle a Pac-Man para, o sea, lo que se trate para el premio y para la recompensa, pues como tal, hay que indicárselo en relación. No puede ser por posiciones porque las posiciones generarían muchísimos estados que no es lo que nos interesa. Como les mencioné cuando vimos la clase de entorno, tenemos que saber que si está encerrado en una esquina, es el mismo problema que está encerrado en otra esquina. Por eso tiene que ser como relación y no como posiciones. Exactamente. Bueno, entonces, ya como puntos relevantes del lecture de hoy, eh, los métodos tabulares son buenos discriminando, pero no generalizando. Entonces, por eso es necesario eh, una aproximación de otro punto de vista, como son la aproximación lineal y no lineal. Y particularmente la combinación de aproximación lineal con off-policy no da buenos resultados. No hay garantía de convergencia. Y si se compara con on-policy learning, off-policy es mejor. Bueno, ahí creo que decía antes la palabra significativamente mejor. Entonces, ¿por qué es importante la generalización? Porque permite aprender más rápido lo que estábamos diciendo. No es necesario visitar todos los estados, sino que visito grupos y trato de aprender cómo funcionan o cómo desenvuelven grupos de estados. Y lo ideal, pues, es tener las dos cosas. Un algoritmo que sea capaz de generalizar y discriminar. La cuestión es dónde encontrar allí el balance. Entonces, también se habla de un trade-off allí. Y por esa razón, la siguiente clase vamos a estar trabajando con el semigradiente Zarza. Y este es un algoritmo que podemos ubicar en el primer cuadrante, es decir, en la esquina superior derecha. En otras palabras, es un algoritmo que permite generalizar y discriminar al mismo tiempo. Pero hay que hacer un trabajo con las características. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en la próxima clase? ¿Cómo podemos nosotros representar esas características, agruparlas, etcétera, para, combinado con semigradiente Zarza, poder tener un algoritmo que generalice y que discrimine? Eso es toda la clase de hoy. La buena noticia es que no hay actividad en esta clase. La actividad la vamos a mandar en la próxima clase con el siguiente algoritmo. Preguntas
comentarios finales, dudas finales. Adelante, Alfredo. Yo tengo una duda en cuanto a cómo se pueden interpretar los resultados si el algoritmo no garantiza la convergencia. Hay como una ponderación, o sea, o se puede ponderar cuántas veces logra resolver y cuánto no, o es aleatorio. Esa es una manera, sí, yo la he visto también. Se diseña una cantidad de experimentos y se saca la tasa de aciertos. Entonces, por ejemplo, ya que estamos trabajando con 10.000 episodios de entrenamiento, con ese aprendizaje que él lleva, pudiéramos diseñar un conjunto de experimentos y ver en ese punto cuánto, de cierta cantidad de episodios más, cuál es la tasa de acierto de la gente. Y sería una manera de ver si tiene potencial en ese entorno en particular. Sí, Alfredo. Sí, entiendo. Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta o dudas, comentario final? Bueno, si no hay más, entonces voy a detener la grabación. Algo pasó aquí con la... Saben que generalizarse es bueno, ¿no? Porque dicen, no, que no generalices, que eso es malo, eso es mentira. No hagan caso de eso.